Hola, soy Carolina, y lo que voy a contarles hoy es una historia que jamás pensé que me pasaría a mí. Una historia sobre cómo el amor puede cegarte tanto que terminas siendo víctima en tu propia casa. Pero antes de llegar a esa parte, déjenme contarles cómo empezó todo. Era un sábado por la noche de marzo, una de esas noches perfectas donde el aire tibio te invita a salir. Mi prima Alejandra estaba celebrando su cumpleaños en su casa del barrio Las Flores. Y como siempre, había invitado a medio mundo. La música de reggaetón sonaba desde el patio. El aroma del asado llenaba el ambiente, y las risas se mezclaban con el tintineo de la cerveza. Yo no tenía muchas ganas de ir, la verdad. Acababa de terminar una relación tóxica hacía 3 meses y estaba enfocada en mí misma, en mi trabajo como contadora, en una empresa de construcción, y en disfrutar de mi casa nueva, que tanto me había costado conseguir ansí. Mi casa, esa casita de 2 habitaciones en el barrio San Rafael que había comprado con mis propios ahorros, después de años de trabajo duro y sacrificios. Pero Alejandra insistió tanto que al final cedí. Me puse un vestido azul que me quedaba perfecto. Me arreglé el cabello y llegué a la fiesta cerca de las 9 de la noche. Y ahí fue donde lo vi. Miguel estaba parado junto a la parrilla, ayudando al esposo de mi prima con la carne. Alto, moreno, con esa sonrisa que te derrite desde el primer momento. Llevaba una camisa blanca que resaltaba su bronceado y unos jeans que le quedaban como si hubieran sido hechos para él. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí esas mariposas en el estómago que creía que ya no volvería a sentir. Alejandra, que conoce mi debilidad por los hombres guapos, no perdió tiempo en presentarnos. Miguel, esta es Carolina, mi prima la contadora. Carolina, él es Miguel, trabaja en una empresa de marketing. Su apretón de manos fue firme, cálido. Su voz tenía ese tono grave que te hace prestar atención a cada palabra que dice. Mucho gusto, Carolina. Alejandra me ha hablado mucho de ti. Esa noche hablamos durante horas. Me contó sobre su trabajo, sus planes de expandir su negocio, sus sueños de viajar por toda Latinoamérica. Parecía tener todo claro, ser un hombre con metas definidas. Me habló de su familia, de cómo cuidaba a su madre viuda, de lo importante que era para él encontrar a una mujer que lo entendiera y lo apoyara. Cuando la fiesta terminó, se ofreció a acompañarme hasta mi auto. Me encantaría verte de nuevo, Carolina. ¿Te parece si vamos a tomar un café mañana? Acepté sin dudarlo. Había algo en el que me tranquilizaba y me emocionaba al mismo tiempo. Los siguientes 2 meses fueron como un cuento de hadas. Miguel era el novio perfecto. Me llevaba flores cada vez que venía a buscarme. Siempre llegaba puntual a nuestras citas. Me presentó a su madre, doña Carmen, una señora dulce que me recibió como si fuera su propia hija. Íbamos a caminar por el malecón los domingos por la tarde. Tomábamos café en esa cafetería del centro que tiene las mejores medialunas de la ciudad y cenábamos en restaurantes pequeños, pero acogedores, donde él siempre insistía en pagar la cuenta. Carolina, eres la mujer que he estado esperando toda mi vida, me decía mientras caminábamos tomados de la mano. Yo me sentía en las nubes. Después de tantas relaciones fallidas, finalmente había encontrado a alguien que me valoraba, que me respetaba, que tenía planes serios conmigo. Fue nuestro segundo mes de relación cuando empezó a quedarse a dormir en mi casa los fines de semana. Al principio, era perfecto. Cocinábamos juntos, veíamos películas acurrucados en el sofá, y él siempre se ofrecía a ayudar con los quehaceres de la casa. Pero había algo que debía haber notado desde el principio, algo que ahora, mirando hacia atrás, me parece tan obvio. Miguel nunca me invitaba a su apartamento. Siempre tenía una excusa. Que estaba en remodelación, que su compañero de cuarto era muy desordenado, que prefería la tranquilidad de mi casa. Y yo, ciega de amor, no hice preguntas. Lo que no sabía era que este hombre perfecto, este príncipe azul que había llegado a rescatarme de la soledad, tenía planes muy diferentes a los que me había contado. Lo que no sabía era que mi casa, mi refugio, mi lugar seguro, estaba a punto de convertirse en el escenario de la peor experiencia de mi vida, porque Miguel no era el hombre que aparentaba ser, y yo estaba a punto de descubrirlo de la manera más dolorosa posible. Todo cambió una noche de viernes de mayo. Miguel llegó a mi casa con una maleta grande, y esa sonrisa que ya conocía tan bien, pero esta vez había algo diferente en sus ojos, algo que no supe interpretar en ese momento. Carolina,
Amor, tengo que pedirte un favor enorme, me dijo mientras dejaba la maleta en la entrada. Mi compañero de cuarto se volvió loco, trajo a su novia y prácticamente me echó del apartamento. ¿Puedo quedarme contigo unos días mientras encuentro otro lugar? Por supuesto que le dije que sí. Llevábamos 3 meses juntos, las cosas iban bien, y pensé que era normal que las parejas dieran ese paso. Además, él siempre había sido tan considerado conmigo que no dudé ni un segundo en ayudarlo. Solo serán 2 semanas máximo, te lo prometo. Ya estoy viendo algunos apartamentos y en cuanto encuentre algo, me mudo. Esas 2 semanas se convirtieron en un mes, y ese mes se convirtió en 2. Y Miguel siempre tenía una excusa perfecta. Amor, el apartamento que me gustaba se lo dieron a otra persona, pero ya encontré otro. Solo necesito esperar a que me paguen un proyecto grande que tengo pendiente para poder dar el depósito. Oh, también. Mi mamá está pasando por una situación económica difícil y tuve que ayudarla. Ya sabes cómo es, no puedo dejar que le corten la luz. Pero la próxima semana ya tengo todo listo para mudarme. Y yo, como la tonta enamorada que era, le creía cada palabra. Al principio, Miguel mantenía esa fachada de huésped agradecido. Compraba algunas cosas para la casa, ayudaba con la limpieza, cocinaba de vez en cuando. Pero poco a poco, muy sutilmente, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron sus cosas. La maleta se convirtió en 2, luego en 3. Su ropa empezó a ocupar la mitad de mi closet. Sus productos de aseo llenaron mi baño. Sus zapatos se adueñaron de la entrada de mi casa. Después, empezaron a llegar sus amigos. La primera vez que trajo a Javier y a Roberto sin avisarme, yo acababa de llegar del trabajo, cansada y con ganas de tomar una ducha tranquila. Abrí la puerta y me encontré con 3 hombres bebiendo cerveza en mi sala, viendo fútbol a todo volumen. Amor, te presento a los muchachos. Pensé que no te molestaría que vinieran a ver el partido. Tu televisión se ve mucho mejor que la del bar de la esquina. ¿Qué podía decir? Era mi novio, era mi casa, pero de alguna manera me sentí como la intrusa en mi propio hogar. Los amigos de Miguel se convirtieron en visitantes frecuentes. Llegaban sin avisar, se quedaban hasta altas horas, dejaban latas de cerveza por toda la casa y cenizas de cigarrillo en mis muebles. Mi casa se había convertido en su punto de reunión oficial, y Miguel siempre tenía una justificación. Es que en casa de Javier vive con sus papás y no puede hacer ruido. Roberto vive en un apartamento muy pequeño. Aquí estamos cómodos, amor. Además, a ti te caen bien los muchachos, ¿verdad? ¿Cómo podía decir que no? Él vivía ahí. Técnicamente tenía derecho a invitar a sus amigos. Pero cada vez me sentía más incómoda en mi propia casa. Las cosas empeoraron cuando Miguel empezó a actuar como si fuera el dueño del lugar. Cambiaba los canales de televisión sin preguntarme. Movía mis muebles para que sus amigos estuvieran más cómodos. Usaba mi computadora para sus cosas de trabajo sin pedir permiso. Un día llegué del supermercado con las compras de la semana y me encontré con que había terminado todo lo que había comprado apenas 3 días antes. Miguel, ¿qué pasó con la comida que compré el miércoles? Sí, se me olvidó decirte. Los muchachos vinieron ayer y preparamos unas hamburguesas. Estaba todo delicioso, amor. La próxima vez compra más cantidad, que con 3 hombres la comida se acaba rapidito. La próxima vez compra más cantidad, como si fuera mi obligación alimentar a sus amigos, como si mi sueldo fuera para mantener a todo su grupo. Pero lo que más me molestaba era que Miguel había dejado de contribuir económicamente por completo. Al principio pagaba algunas cosas pequeñas, compraba el pan o pagaba el gas, pero después de 2 meses viviendo en mi casa, no había vuelto a poner ni un peso para nada. Cuando le preguntaba por dinero para los gastos de la casa, siempre tenía la respuesta perfecta a amor. Sabes que estoy esperando que me paguen ese proyecto grande. En cuanto me llegue la plata, te devuelvo todo lo que me has prestado y además te llevo de viaje a la playa como te prometí. O la clásica, mi mamá está enferma y todo mi dinero se va en medicinas para ella. ¿Tú entiendes, verdad? Cuando ella esté mejor, todo va a cambiar. Y yo, que había sido criada con valores de familia y solidaridad, ¿entendía? O al menos eso creía. Mientras tanto,
Mis gastos se habían duplicado. La cuenta de luz llegaba más alta porque ahora había 4 personas usando la casa regularmente. El agua se disparó porque Miguel se daba duchas de media hora y sus amigos también usaban el baño. La comida desaparecía como por arte de magia. Mi presupuesto, que antes me alcanzaba perfectamente para vivir cómoda, ahora me tenía contando cada peso para llegar a fin de mes. Pero lo peor de todo era la sensación de que ya no era bienvenida en mi propia casa. Cuando llegaba del trabajo, Miguel y sus amigos ya estaban instalados en la sala. Cuando quería cocinar, ellos ya habían ocupado la cocina. Cuando quería ver televisión, ellos ya habían elegido el programa. Mi casa se había convertido en la casa de Miguel, y yo me había convertido en la invitada que pagaba todas las cuentas. Una noche, después de una semana particularmente difícil en el trabajo, llegué a casa esperando encontrar paz y tranquilidad. En lugar de eso, me encontré con una fiesta improvisada. Había 8 personas en mi sala, música a todo volumen, botellas de cerveza por todas partes, y el olor a cigarrillo impregnado en mis cortinas. Miguel me recibió con un beso en la mejilla, como si nada fuera extraño. Amor. Llegaste justo a tiempo. Estamos celebrando que a Roberto le dieron el trabajo nuevo. No is genial. Miré alrededor de mi casa, que ya no parecía mi casa, y sentí algo que nunca había sentido antes, rabia. Una rabia profunda que empezaba en el estómago y me subía hasta la garganta. Pero aún no sabía que esto era solo el comienzo. Miguel tenía planes mucho más ambiciosos para mi casa y para mi vida. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde era capaz de llegar. Después de 4 meses viviendo en mi casa, Miguel ya no se molestaba en fingir que era un huésped temporal. Había cruzado una línea invisible, y ahora actuaba como si fuera el dueño absoluto del lugar. Y lo peor de todo es que yo había permitido que llegara hasta ese punto. Todo empezó con pequeños cambios que al principio parecían insignificantes. Un día llegué del trabajo y mi sofá favorito, ese sofá beige, que había comprado con tanto cariño en una tienda del centro, ya no estaba en su lugar habitual frente a la ventana. Miguel lo había movido contra la pared para hacer más espacio para sus reuniones con los amigos. Amor, se ve mucho mejor así, ¿no crees? Además, ahora podemos poner más sillas cuando vengan los muchachos. Cuando le dije que me gustaba como estaba antes, me miró con esa sonrisa condescendiente que había empezado a usar conmigo. Carolina, tienes que ser más flexible. No puedes vivir aferrada al pasado. Los cambios son buenos. La semana siguiente, mis cuadros habían desaparecido de la pared de la sala. En su lugar, Miguel había colgado un póster gigante de su equipo de fútbol favorito y una foto suya con sus amigos en la playa. ¿Dónde están mis cuadros, Miguel? Los guardé en el closet del cuarto de huéspedes. Estaban muy femeninos para la sala, amor. Ahora se ve más moderno, más masculino. A los muchachos les encanta a más masculino, como si mi casa necesitara verse más masculina, como si mis gustos no importaran en mi propio hogar. Pero lo que realmente me hizo explotar fue el día que llegué y encontré que había cambiado las cortinas de mi habitación. Mis cortinas blancas con flores pequeñas, que me recordaban a la casa de mi abuela, habían sido reemplazadas por unas cortinas negras y grises. Miguel, ¿por qué cambiaste mis cortinas? Es que las otras eran muy infantiles, Carolina. Ya no eres una niña. Estas se ven más sofisticadas, más adultas, infantiles. Eran infantiles en mi propia habitación, pero los cambios en la decoración eran solo el comienzo. Miguel había empezado a establecer reglas en mi casa, reglas que, según él, eran para nuestro bien como pareja. La primera regla fue sobre las visitas. Un sábado por la tarde, mi amiga Patricia vino a visitarme. Habíamos planeado pasar la tarde viendo películas y poniéndonos al día con nuestras vidas. Pero cuando Patricia llegó, Miguel la recibió en la puerta con una actitud extraña. Hola Patricia, qué sorpresa verte por aquí. Carolina no me había dicho que venías. Patricia me miró confundida. Nunca había tenido que avisar a nadie para visitar a su mejor amiga. Después de que Patricia se fue, Miguel me habló muy seriamente. Amor, creo que deberíamos coordinar mejor las visitas. Esta es nuestra casa ahora y me parece importante que sepamos quién viene y cuándo. Es una cuestión de respeto mutuo. Nuestra casa, esas palabras me sonaron extrañas, pero no dije nada. Tal vez tenía razón. Tal vez era cuestión de cortesía. La segunda regla fue sobre la comida. Miguel decidió que era mejor hacer las compras juntos para evitar duplicar cosas. Pero cuando íbamos al supermercado,
Él era quien elegía todo. No compres esa marca de café, Carolina. Esta otra es mejor y más barata. Y no necesitamos tanto yogur. Con uno alcanza para los dos. Poco a poco, mi lista de compras se convirtió en su lista de compras. Mis marcas favoritas desaparecieron de la alacena. Mi helado de vainilla fue reemplazado por su helado de chocolate. Mis galletas integrales fueron cambiadas por sus galletas con chips de chocolate. La tercera regla fue la más humillante de todas. Miguel decidió que era mejor que él manejara las cuentas de la casa, porque según él, yo no era muy buena con los números. Amor, sé que eres contadora, pero las cuentas del hogar son diferentes. Déjame a mí organizar los gastos. Soy más práctico para estas cosas. ¿Más práctico? Yo llevaba las cuentas de una empresa de construcción con millones de pesos en movimiento, pero aparentemente no era capaz de manejar las cuentas de mi propia casa. El colmo llegó cuando mis padres vinieron de visita desde el pueblo. Hacía 2 meses que no los veía, y estaba emocionada de que conocieran oficialmente a Miguel y vieran lo bien que estaba viviendo en mi casa nueva. Pero cuando llegaron, Miguel los recibió como si fuera él quien los estuviera invitando a su casa. Bienvenidos a nuestro hogar, don Carlos, doña María. Carolina me ha hablado mucho de ustedes. Durante toda la visita, Miguel se comportó como el anfitrión principal. Les mostró la casa como si fuera suya. Les explicó los cambios que había hecho en la decoración. Les habló de sus planes para remodelar el patio. Estamos pensando en poner una parrilla nueva aquí atrás, don Carlos. A Carolina le encanta que haga asados para los amigos. Mis padres me miraban extrañados. Conocían a su hija y sabían que yo nunca había sido fanática de las parrilladas multitudinarias. Pero lo que más me dolió fue cuando Miguel empezó a hacer comentarios sobre mi forma de llevar la casa. Carolina es muy buena cocinando, pero a veces se le olvida que ahora somos 2. Estoy tratando de enseñarle a cocinar porciones más grandes y a ser más organizada con las compras. Como si yo fuera una niña que necesitaba lecciones sobre cómo vivir en mi propia casa. Después de que mis padres se fueron, mi mamá me llamó esa misma noche. Hija, ¿estás segura de que todo está bien? Miguel parece muy controlador. Y tú te veías incómoda toda la tarde. Mamá, todo está bien. Miguel solo está tratando de ayudar. Es normal que cuando 2 personas viven juntas tengan que hacer ajustes. Pero en el fondo sabía que mi mamá tenía razón. Algo no estaba bien. Muy mal. La gota que derramó el vaso llegó una noche de jueves. Yo había tenido un día terrible en el trabajo. Mi jefe me había gritado por un error que no era mío. Y lo único que quería era llegar a casa, tomar un baño caliente y acostarme temprano. Pero cuando abrí la puerta de mi casa, me encontré con Miguel y sus amigos jugando póker en mi mesa del comedor. Había humo de cigarrillo por todas partes, botellas de cerveza vacías en el piso y cenizas esparcidas sobre mi mantel favorito. Miguel, necesito que se vayan. Estoy muy cansada y mañana tengo que madrugar. Miguel ni siquiera levantó la vista de sus cartas. Carolina, no seas antisocial. Los muchachos apenas llegaron. Vete a dormir si quieres. Nosotros vamos a estar aquí un rato más. No. Era una sugerencia. Era una orden. En mi propia casa, Miguel me estaba ordenando que me fuera a mi cuarto como si fuera una niña castigada. Pero Miguel es mi casa. Él finalmente me miró y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Ya no había amor, ni respeto, ni siquiera cariño. Solo había desprecio. Es nuestra casa, Carolina. Y aquí también vivo yo. No puedes pretender que todo gire alrededor de tus caprichos. Querer descansar en mi propia casa después de un día de trabajo era un capricho. Esa noche me acosté escuchando las risas y los gritos de Miguel y sus amigos hasta las 3 de la madrugada. Y fue ahí, en la oscuridad de mi habitación, que finalmente entendí lo que había pasado. Miguel no era mi novio, era un parásito que se había apoderado de mi vida, de mi casa, de mi tranquilidad. Y lo peor de todo era que yo se lo había permitido. Pero esa noche también tomé una decisión. Miguel había llegado demasiado lejos y yo no iba a permitir que siguiera destruyendo mi vida.
Lo que él no sabía era que había subestimado completamente a la mujer con la que se había metido. El momento que cambió todo llegó un viernes por la noche de agosto. Había sido una semana especialmente difícil en el trabajo, con auditorías y reportes que me tenían trabajando hasta tarde todos los días. Lo único que quería era llegar a mi casa y tener un fin de semana tranquilo para recuperarme. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con una escena que jamás olvidaré. Miguel estaba sentado en mi sofá, con los pies sobre mi mesa de centro, viendo televisión como si fuera el rey del mundo. A su lado estaba una mujer que nunca había visto antes, una rubia de unos 25 años que llevaba un vestido muy ajustado y demasiado maquillaje. Cuando me vieron entrar, Miguel ni siquiera se molestó en levantarse. Carolina, llegaste. Te presento a Vanessa, una amiga del trabajo. Vanessa, ella es Carolina, mi compañera de casa, compañera de casa, no su novia. No la dueña de la casa, compañera de casa. Vanessa me miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. ¡Ay, qué linda tu casa, Carolina! Miguel me estaba contando que viven juntos, aunque romántico. Algo en su tono me hizo sospechar que Miguel le había contado una versión muy diferente de nuestra situación, pero decidí mantener la calma. Mucho gusto, Vanessa. Miguel, ¿podemos hablar un momento en privado? Él suspiró como si le estuviera pidiendo algo muy molesto. Carolina, estamos viendo una película. ¿No puede esperar? No. No puede esperar. Me siguió hasta la cocina con cara de fastidio, como si yo fuera la que estaba interrumpiendo algo importante en mi propia casa. Miguel, ¿quién es esa mujer y por qué está en mi casa? Es una compañera de trabajo, ya te dije. ¿Vino a ayudarme con un proyecto? ¿Cuál es el problema? El problema es que no me avisaste que iba a venir. El problema es que estoy cansada y quiero descansar en mi casa. Miguel me miró con esa expresión de superioridad que había perfeccionado en los últimos meses. Carolina, no puedes pretender controlar todo lo que hago. Yo también vivo aquí, también tengo derecho a invitar a mis amigos y compañeros de trabajo. Pero esta es mi casa, Miguel. Yo pago todas las cuentas, Él me interrumpió con una risa que me hizo sentir pequeña e insignificante. Tu casa, Carolina, llevamos 5 meses viviendo juntos. Esta es nuestra casa. Y si no puedes entender eso, tal vez tenemos un problema más grande. Regresamos a la sala donde Vanessa seguía esperando, ahora revisando su teléfono con cara aburrida. ¿Todo bien?, preguntó con esa sonrisa falsa. To do, perfecto, respondió Miguel. Carolina solo estaba preguntando si necesitábamos algo de tomar. Mentira. Yo no había preguntado nada de eso, pero Miguel había decidido reescribir nuestra conversación delante de su invitada. Me fui a mi habitación sintiéndome humillada y confundida. Desde ahí podía escuchar sus risas, sus conversaciones en voz baja y algo que sonaba demasiado íntimo para ser una simple reunión de trabajo. A las 11 de la noche, cuando pensé que Vanessa ya se habría ido, salí de mi cuarto para tomar agua, pero lo que vi me dejó helada. Miguel y Vanessa estaban besándose en mi sofá, en mi sala. En mi casa, el ruido de mis pasos los hizo separarse. Miguel me miró sin una pizca de vergüenza o arrepentimiento. Carolina, esto no es lo que parece. No. Entonces, ¿qué es, Miguel? Vanessa se levantó del sofá arreglándose el vestido. ¡Ay, qué incómodo! Miguel, mejor me voy. Ya hablaremos mañana del proyecto, un proyecto en claro. Después de que Vanessa se fue, Miguel y yo nos quedamos solos en la sala. El silencio era tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. ¿Vas a explicarme qué acaba de pasar aquí? Miguel se sentó en el sofá como si nada hubiera ocurrido. Carolina, tú y yo tenemos que hablar seriamente. Esto no está funcionando. ¿Esto qué, Miguel? Esta situación, tú eres muy controladora, muy posesiva. No me dejas respirar. Siempre estás cuestionando todo lo que hago, a quién invito, cómo manejo mi vida. Tu vida, Miguel. Esta es mi casa. Yo pago todas las cuentas mientras tú no aportas ni un peso. Y ahora me sales con que soy controladora porque no quiero que traigas a otras mujeres a besarlas en mi sofá. Él se levantó del sofá con una expresión que nunca le había visto antes. Sus ojos se habían vuelto fríos, calculadores, casi crueles. ¿Sabes qué, Carolina? Tienes razón. Esta es tu casa, pero yo también tengo derechos aquí. He vivido en esta casa durante 5 meses. Según la ley, tengo derechos como inquilino. ¿Inquilino? Miguel, tú no pagas renta.
Tú no tienes ningún contrato, tú no tienes ningún derecho aquí. Eso lo veremos, Carolina. Eso lo veremos. Y entonces dijo las palabras que cambiaron todo para siempre. De hecho, creo que eres tú la que debería irse. Yo me quedo con la casa. Por un momento pensé que había escuchado mal, que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, perdón. Lo que oíste, yo me quedo con la casa. Tú puedes irte a vivir con tus papás o con alguna amiga. Aquí ya no hay lugar para los dos. Miguel, esta casa es mía. Yo la compré, yo tengo las escrituras, yo pago la hipoteca, pero yo vivo aquí, Carolina, y no me voy a ir a ningún lado. La forma en que lo dijo, con esa seguridad absoluta, me hizo entender que no estaba bromeando. Miguel realmente creía que podía echarme de mi propia casa. Miguel, ¿estás loco si piensas que me voy a ir de mi casa? Él se acercó a mí con una sonrisa que me dio escalofríos. Carolina, seamos realistas. Tú eres una mujer sola. Yo soy un hombre, sí. Esto se pone feo. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Me estaba amenazando en mi propia casa? ¿Me estás amenazando, Miguel? No te estoy amenazando. Te estoy dando una opción. Puedes irte por las buenas o puedo hacer que tu vida aquí se vuelva muy incómoda. En ese momento sentí algo que nunca había sentido antes en mi vida. No era solo rabia o indignación, era una furia pura, primitiva, que me subía desde el estómago hasta la garganta, pero también sentí algo más en determinación, una determinación férrea que me sorprendió a mí misma. Miguel se había equivocado completamente conmigo, había confundido mi paciencia con debilidad. Había confundido mi amor con estupidez. Había confundido mi generosidad con cobardía. Esa noche, después de que Miguel se fue a dormir a mi cama, como si nada hubiera pasado, me quedé despierta en la sala hasta el amanecer, pensando, planificando, decidiendo. A Miguel quería jugar sucio. Quería usar mi propia casa en mi contra. Quería hacerme sentir como una extraña en mi propio hogar. Pero había cometido un error fatal. Había subestimado completamente a la mujer con la que se había metido, porque yo no era la misma Carolina tímida y enamorada que había conocido en la fiesta de mi prima. Los últimos 5 meses me habían enseñado cosas sobre mí misma que no sabía que existían. Y Miguel estaba a punto de descubrir de qué era capaz una mujer que había llegado al límite de su paciencia. Si estás disfrutando esta historia de justicia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias como esta. Comenta qué harías tú en mi situación, porque lo que viene a continuación te va a sorprender. Esa madrugada del sábado, mientras Miguel dormía plácidamente en mi cama después de haberme amenazado con echarme de mi propia casa, yo estaba en la sala diseñando el plan que cambiaría todo para siempre. No iba a ser una venganza impulsiva, no iba a ser un berrinche emocional, iba a ser una operación calculada, meticulosa, perfecta. Miguel quería jugar con las reglas de la selva, pero no sabía que se había metido con alguien que conocía muy bien esas reglas. Lo primero que hice fue llamar a mi tía Esperanza. Sí, la abogada de la familia, esa mujer férrea que había sacado adelante su bufete después de divorciarse y que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Eran las 6 de la mañana, pero sabía que ella madrugaba para hacer ejercicio. Tía, necesito tu ayuda urgentemente. Carolina, mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Le conté toda la historia, desde el principio, desde la fiesta de Alejandra hasta la amenaza de anoche. Mi tía me escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo: Ana, ese hijo de perra se equivocó de mujer. Ven a mi oficina el lunes a primera hora. Vamos a revisar todos tus documentos y a preparar una estrategia legal. Mientras tanto, no hagas nada que pueda perjudicarte después. Pero tía, él dice que tiene derechos como inquilino. Carolina, escúchame bien. Él no paga renta, no tiene contrato, no está registrado en ningún lado como inquilino. Legalmente, es un huésped que se ha quedado más tiempo del debido. Podemos sacarlo cuando queramos, pero hay que hacerlo bien. El lunes por la mañana, mientras Miguel seguía durmiendo, me fui temprano al trabajo. Pero antes de llegar a la oficina, pasé por el buffet de mi tía Esperanza. Ya tenía todo preparado. Había revisado mis escrituras, mis recibos de servicios, mis estados de cuenta bancarios. Todo estaba a mi nombre, todo, Carolina. Legalmente tienes todos los derechos, pero hay que ser inteligentes. Si simplemente cambias las cerraduras mientras él está dentro, puede llamar a la policía
y armar un escándalo. Necesitamos que él salga de la casa voluntariamente, aunque sea por unas horas. ¿Y cómo logro eso? Mi tía sonrió con esa sonrisa que conocía desde niña, la sonrisa que significaba que tenía un plan perfecto. De Gemelo en mí, voy a hacer algunas llamadas. Esa misma tarde, mi tía me llamó al trabajo. Carolina, ¿Miguel tiene algún vicio? ¿Algo que le guste mucho hacer? Sí, le encanta el fútbol. Es fanático de los Pumas. Siempre está viendo partidos con sus amigos en perfecto. Este sábado hay un partido importante de los Pumas contra América. Voy a conseguir que a alguien le regale boletos para él y sus amigos. Boletos muy especiales, de esos que incluyen comida y bebida gratis antes y después del partido. Tía, eres un genio. Todavía no hemos terminado, mi amor. También necesitamos un cerrajero de confianza. Alguien que pueda cambiar todas las cerraduras de tu casa en menos de 2 horas. Ya tengo a alguien. Don Ramiro, el papá de mi amiga Patricia. Es cerrajero desde hace 30 años y me conoce desde que era niña. Excelente ahora. Necesito que esta semana actúes completamente normal. No discutas con Miguel. No le des ninguna pista de lo que estamos planeando. Que crea que se salió con la suya. Esa semana fue la más difícil de mi vida. Tener que fingir normalidad mientras Miguel se comportaba como el rey de mi casa era una tortura. Pero cada vez que sentía que iba a explotar, recordaba las palabras de mi tía Ann, que crea que se salió con la suya. Miguel, por su parte, parecía haber interpretado mi silencio como una rendición. Se comportaba aún más arrogante que antes. Invitaba a sus amigos sin avisar. Cambiaba los canales de televisión sin preguntarme. Usaba mis cosas como si fueran suyas. El miércoles por la noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo Ann Carolina, me da gusto que hayas entendido cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Esto va a funcionar mucho mejor si no peleas contra lo inevitable, lo inevitable. Como si echarme de mi propia casa fuera algo natural, algo que tenía que pasar. ¿Sí? Miguel, tienes razón. Él sonrió satisfecho, creyendo que había ganado la guerra. El viernes por la noche, mi tía me llamó con las últimas instrucciones. Carolina, todo está listo. Mañana a las 2 de la tarde, un amigo mío va a llegar a tu casa con los boletos para Miguel. Le va a decir que es un regalo de la empresa donde supuestamente trabaja Miguel. Por su buen desempeño, los boletos son para él y 3 amigos más. Y si sospecha algo, no va a sospechar nada. Los boletos son reales, el partido es real, todo es real. Lo único que no es real es que su empresa se los haya regalado. ¿A qué hora empieza el partido? Pero los boletos incluyen acceso al área VIP desde las 3, con comida y bebida gratis. Conociendo a Miguel y sus amigos, van a llegar temprano para aprovechar todo perfecto. Eso me da tiempo suficiente. Carolina, ¿estás segura de que quieres hacer esto una vez que cambiemos las cerraduras? No hay vuelta atrás. Tía, nunca he estado más segura de algo en mi vida. El sábado por la mañana me levanté temprano y preparé el desayuno favorito de Miguel, huevos rancheros con frijoles y tortillas calientes. Quería que este fuera el mejor día de su vida, porque también iba a ser el último día que desayunara en mi casa. Miguel bajó a las 10 de Boone Humor, silbando una canción. Qué rico huele, amor, ¿qué estamos celebrando? Nada es... Solo quería consentirte un poco. Él me dio un beso en la mejilla, como si fuéramos la pareja perfecta. Como si anoche no me hubiera amenazado con echarme de mi propia casa. A las 2 en punto, sonó el tambor. Miguel abrió la puerta y se encontró con un hombre elegante que llevaba un sobre en la mano. ¿Miguel Rodríguez? COIU. Tengo algo para usted de parte de su empresa. Un reconocimiento por su excelente trabajo. Miguel abrió el sobre y sus ojos se iluminaron como los de un niño en Navidad. No puede ser. Boletos VIP para el partido de hoy. Carolina, ven a ver esto. Fingí sorpresa y emoción. ¡Qué increíble amor! Te lo mereces completamente. Miguel ya estaba marcando a sus amigos. Javier, Roberto, Carlos, ¿están libres esta tarde?
Tengo una sorpresa para ustedes. A las 3:30, Miguel y sus 3 amigos salieron de mi casa rumbo al estadio, riéndose y celebrando su buena suerte. Yo me quedé en la ventana viéndolos alejarse, y cuando su auto desapareció en la esquina, marqué el número de don Ramiro. Don Ramiro, es hora. Miguel acaba de salirse. En camino, Carolina. En 2 horas, tu casa va a ser completamente tuya otra vez. Miguel no tenía idea de que acababa de salir de mi casa por última vez en su vida. Don Ramiro llegó a mi casa exactamente a las 4 de la tarde, acompañado de su hijo menor, Carlitos, que también era cerrajero. Traían una caja de herramientas y varias cerraduras nuevas de alta seguridad. Carolina, mi niña, ¿estás completamente segura de esto? Una vez que cambiemos estas cerraduras, ese muchacho no va a poder entrar nunca más. Don Ramiro, nunca he estado más segura de algo en mi vida. Mientras ellos trabajaban, yo me dediqué a recoger todas las pertenencias de Miguel, sus 3 maletas, que nunca se había llevado a pesar de prometer que se mudaría, su ropa, que había invadido mi closet, sus productos de aseo, que habían tomado control de mi baño, sus zapatos, que bloqueaban la entrada de mi casa. Cada cosa que empacaba me recordaba una promesa rota, una mentira, una falta de respeto. La colonia cara que se había comprado con el dinero que supuestamente no tenía, los zapatos nuevos que había adquirido mientras yo pagaba todas las cuentas de la casa, la ropa de marca que lucía mientras me decía que no podía contribuir con los gastos. Don Ramiro trabajaba con la precisión de 30 años de experiencia. Cambió la cerradura principal, la cerradura del patio trasero y hasta el candado del portón del garaje. Listo, Carolina. Estas son las únicas llaves que existen de estas cerraduras. Guárdalas bien. Eran las 6 de la tarde cuando terminaron. El partido había empezado a las 4, y sabiendo cómo eran Miguel y sus amigos, probablemente se quedarían hasta muy tarde, celebrando en algún bar cercano al estadio. Don Ramiro y Carlito se fueron, y yo me quedé sola en mi casa. Pero por primera vez en 5 meses se sentía realmente como mi casa. El aire parecía más limpio, los espacios más amplios, el silencio más tranquilo. Puse todas las maletas de Miguel en el patio delantero, junto a la puerta principal. 3 maletas que contenían 5 meses de mentiras y abuso. Después me senté en mi sofá, en mi sala, a esperar. No tuve que esperar mucho. A las 9:30 de la noche, escuché el auto de Miguel estacionándose frente a la casa. Venía riéndose con sus amigos, probablemente celebrando la victoria de los Pumas y la comida gratis que habían disfrutado toda la tarde. Escuché sus pasos acercándose a la puerta principal, el sonido metálico de la llave tratando de entrar en la cerradura en una pausa, el sonido otra vez, más insistente. Y entonces, el silencio. ¿Qué carajo?, murmuró Miguel. Intentó de nuevo y de nuevo y de nuevo. Carolina, ¿estás ahí? La llave no funciona. Me acerqué a la puerta. Apuró Nola Avery. La llave no funciona porque cambié las cerraduras, Miguel. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Cambié las cerraduras. Esta es mi casa, y tú ya no eres bienvenido aquí. Escuché a sus amigos murmurando entre ellos, probablemente preguntándose qué estaba pasando. Carolina, abre esta puerta inmediatamente. Yo vivo aquí. Ya no, Miguel. Tus cosas están en el patio. Puedes llevártelas cuando quieras. ¿Estás loca? No puedes hacer esto. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes son los de llevarte tus cosas y no volver nunca más. Miguel empezó a golpear la puerta con los puños. Carolina, abre esta puerta. Vamos a hablar como adultos. Ya hablamos. Miguel, anoche me dijiste que yo debería irme de mi propia casa. Hoy decidí que eras tú el que se tenía que ir. No puedes echarme así. Llevamos 5 meses viviendo juntos. 5 meses en los que no pagaste ni un peso, Miguel. 5 meses en los que convertiste mi casa en tu cantina personal. 5 meses en los que me faltaste el respeto en mi propio hogar. Escuché a uno de sus amigos diciéndole algo en voz baja, probablemente sugiriéndole que se calmara, que los vecinos estaban empezando a asomarse por las ventanas. Carolina, por favor, seamos razonables. Déjame entrar y hablamos con calma. No hay nada que hablar, Miguel. Anoche me amenazaste. Me dijiste que podías hacer mi vida incómoda. Hoy decidí que era yo la que iba a hacer tu vida incómoda. El tono de Miguel cambió. Ya no estaba suplicando,
Ahora estaba furioso. Esto no se va a quedar así, Carolina. Voy a llamar a la policía. Lamala. Explícales como un hombre que no paga renta, que no tiene contrato, que no contribuye con ningún gasto. Pretende tener derechos sobre una casa que no es suya. Hubo un silencio largo. Miguel sabía que yo tenía razón. Legalmente, no tenía ningún argumento. Eres una perra malagradecida. Después de todo lo que hice por ti, todo lo que hiciste por mí. Miguel, lo único que hiciste fue aprovecharte de mi generosidad y convertir mi vida en un infierno. Escuché pasos alejándose de la puerta. Pensé que se había ido, pero a los pocos minutos estaba de vuelta. Carolina, mis cosas no están completas. Falta mi PlayStation. Tu PlayStation está dentro porque la compraste con el dinero que me debías de los gastos de la casa. A horror is my... Eso es robo. No, Miguel. Robo es vivir 5 meses en casa ajena sin pagar nada. Robo es comer comida que no compraste. Robo es usar servicios que no pagas. Los golpes en la puerta se intensificaron. Devuélveme mis cosas. Tus cosas están en el patio. Lo demás se queda aquí como pago parcial de todo lo que me debes. En ese momento escuché la voz de doña Carmen, mi vecina de al lado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto escándalo? Miguel tuvo que explicarle a mi vecina, delante de sus amigos, que su novia lo había echado de la casa porque no pagaba nada y se había comportado como un abusivo. La humillación en su voz era evidente. Doña Carmen es un malentendido. Carolina está un poco alterada. Joven, si la muchacha cambió las cerraduras es porque tenía sus razones. Mejor váyase antes de que llame a la policía. Miguel recogió sus maletas del patio. Escuché el sonido de las ruedas arrastrándose por el pavimento, el portazo del auto, el motor encendiéndose. Y después, silencio. Un silencio hermoso, liberador, que no había escuchado en 5 meses. Me asomé por la ventana y vi las luces traseras del auto de Miguel desapareciendo en la distancia, llevándose con él 5 meses de pesadilla. Mi casa era mía otra vez. Mi vida era mía otra vez. Pero Miguel no sabía que esto era solo el comienzo de su verdadero castigo. Los primeros 3 días después de echar a Miguel fueron los más tranquilos que había tenido en 5 meses. Despertar en mi casa sin escuchar sus ronquidos, desayunar sin tener que preparar comida para él y sus amigos, llegar del trabajo y encontrar todo exactamente como lo había dejado. Era como volver a respirar después de estar bajo el agua durante mucho tiempo. Pero Miguel no se iba a rendir tan fácilmente. El martes por la mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, empezaron las llamadas. Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Carolina, por favor, necesitamos hablar. Sé que cometí errores, pero podemos solucionarlo. No hay nada que solucionar, Miguel. Ya tomé mi decisión. Pero amor, tienes que entender que estaba estresado. El trabajo, la presión, mi mamá enferma. No era yo el que te estaba tratando mal. Miguel, me amenazaste con echarme de mi propia casa. Eso no tiene justificación. Colgué, pero 5 minutos después volvió a llamar. Y después otra vez a Ann y otra vez. Cuando llegué al trabajo, mi compañera Lucía me preguntó por qué tenía cara de cansada. ¿Es Miguela no para de llamarme desde que lo eché de la casa? ¡Lo echaste! ¡Por fin! Ya era hora, Carolina. Ese hombre te tenía como su empleada doméstica personal. Durante toda la semana, Miguel llamó mínimo 10 veces al día. Cuando bloqueé su número, empezó a llamar desde números desconocidos. Cuando dejé de contestar números desconocidos, empezó a mandar mensajes de texto. Los mensajes empezaron siendo suplicantes. Ann Carolina, por favor, dame una oportunidad de explicarte. Te amo y sé que podemos arreglar esto. Después, se volvieron manipuladores. Mi mamá está muy enferma y necesita que yo esté cerca. No tengo dónde quedarme. ¿De verdad vas a ser tan cruel? Y finalmente se volvieron amenazantes. Esto no se va a quedar así, Carolina. Vas a lamentarte de haberme humillado delante de mis amigos. El viernes por la noche, cuando llegué del trabajo, me encontré con una sorpresa desagradable. Miguel estaba parado en la acera frente a mi casa, recargado en un auto que no reconocí. Carolina, necesitamos hablar. Miguel, ya te dije que no tenemos nada de qué hablar. Vete de aquí o llamo a la policía en solo 5 minutos. Te prometo que después me voy y no te molesto más. Contra mi mejor juicio,
Acepté hablar con él, pero no lo dejé entrar a la casa. Hablamos en el patio delantero, donde los vecinos podían vernos. Carolina, sé que las cosas se salieron de control, pero tienes que entender que yo te amo. Todo lo que hice fue porque quería que fuéramos una familia de verdad. Miguel, una familia de verdad comparte responsabilidades. Una familia de verdad se respeta mutuamente. Tú solo querías una sirvienta que pagara todas las cuentas. Eso no es cierto. Yo siempre tuve la intención de contribuir, pero mi situación económica estaba complicada. Durante 5 meses, Miguel, 5 meses de situación económica complicada, pero 5 meses comprando ropa nueva y saliendo con tus amigos. Él cambió de estrategia. Está bien, tienes razón. Fui un idiota, pero dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Déjame volver y te prometo que todo va a ser diferente. No, Miguel, ya tuve suficiente. Su cara cambió completamente. La máscara de arrepentimiento se cayó y vi la misma expresión cruel que había visto la noche que me amenazó. Carolina, estás cometiendo un error muy grande. Yo sé cosas de ti que no te conviene que se sepan. ¿Qué cosas, Miguel? Sé que tienes problemas con Hacienda. Sé que no has declarado algunos ingresos extras que tienes. Sería una lástima que alguien hiciera una denuncia anónima. Estaba mintiendo, por supuesto. Mis declaraciones de impuestos estaban perfectamente en orden, pero el hecho de que tratara de chantajearme me confirmó que había tomado la decisión correcta. Miguel, no tienes nada contra mí porque no hay nada que encontrar. Y si sigues amenazándome, voy a ser yo la que haga denuncia, empezando por acoso y hostigamiento. Él se acercó más a mí, y por un momento pensé que iba a ponerse violento. Pero justo en ese momento, don Alberto, mi vecino de enfrente, salió de su casa. Buenas noches, Carolina, ¿todo bien? ¿Todo perfecto, don Alberto? Miguel ya se iba. Miguel me miró con odio, pero se dirigió hacia el auto. Esto no se acaba aquí, Carolina, sí se acaba, Miguel, y si vuelves a aparecer por mi casa, llamo a la policía. Durante el fin de semana pensé que finalmente había terminado todo. Pero el lunes por la mañana recibí una llamada que no esperaba. Carolina, habla doña Carmen, la mamá de Miguel. Doña Carmen, ¿cómo está? Muy preocupada. Hija, Miguel me contó lo que pasó entre ustedes. Dice que tú lo echaste de la casa sin razón. Doña Carmen, con todo respeto, Miguel le mintió. Él vivió en mi casa 5 meses sin pagar nada. Me faltó el respeto constantemente, y al final me amenazó con echarme de mi propia casa. Ay, hija, pero los hombres a veces dicen cosas que no sienten cuando están enojados. Miguel te ama mucho. Está muy deprimido desde que se fueron. Doña Carmen, entiendo que usted quiere ayudar a su hijo, pero Miguel es un adulto y tiene que hacerse responsable de sus acciones. Pero, hija, él no tiene dónde vivir. Está durmiendo en el sofá de un amigo. ¿No podrías darle otra oportunidad? Lo siento, doña Carmen, pero mi decisión es final. Después de colgar, me sentí mal por doña Carmen. Era una buena mujer que no tenía la culpa de haber criado a un hijo manipulador y abusivo, pero mi compasión por ella no iba a cambiar mi decisión sobre Miguel. El miércoles por la noche, mi prima Alejandra me llamó muy alterada. Carolina, ¿es cierto que echaste a Miguel de tu casa? Sí, es cierto, pero ¿por qué? Él me llamó llorando, dice que no entiende que hizo mal. Alejandra, Miguel te mintió. Te voy a contar exactamente lo que pasó. Le conté toda la historia, desde el principio hasta el final. Cuando terminé, Alejandra estaba en silencio. Carolina, yo no sabía nada de esto. Miguel me dijo que ustedes habían tenido una pelea por celos, que tú habías malinterpretado una situación con una compañera de trabajo. Alejandra, Miguel me engañó a mí durante 5 meses. ¿Por qué no te iba a engañar a ti también? Tienes razón. Prima, lo siento mucho. No sabía qué tipo de hombre era realmente, pero lo que Alejandra me dijo después me hizo entender que Miguel estaba haciendo algo mucho peor que solo llamarme a mí. Carolina, hay algo más que tienes que saber. Miguel me pidió el teléfono de tu jefa en el trabajo. Dice que quiere hablar con ella para explicarle tu situación emocional. ¿Mi situación emocional? Dice que estás pasando por una crisis nerviosa y que a lo mejor necesitas ayuda psicológica. Miguel estaba tratando de sabotear mi trabajo. Estaba tratando de hacerme quedar como una loca delante de mi jefa, pero había cometido un error.
Había subestimado cuánto me conocía la gente que realmente me importaba, y estaba a punto de descubrir que yo también sabía jugar sucio cuando era necesario. Porque lo que Miguel no sabía era que durante esos 5 meses que vivió en mi casa, yo había descubierto algunas cosas muy interesantes sobre él, cosas que estaba a punto de usar en su contra. La revelación que cambió todo llegó de la manera más inesperada. El jueves por la tarde, mientras estaba en el supermercado comprando víveres para mi casa, finalmente tranquila, me encontré con Sofía, una chica que había conocido en el gimnasio hace algunos meses. Carolina, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo por el gimnasio. Hola, Sofía. He estado un poco ocupada con algunos problemas personales. Ella me miró con una expresión extraña, como si quisiera decirme algo pero no supiera cómo empezar. Carolina, ¿puedo preguntarte algo personal? ¿Tú conoces a un tal Miguel Rodríguez? Mi sangre se heló. ¿Cómo conocí a Sofía Miguel? ¿Sí? Lo conozco. ¿Por qué? Bueno, es una historia muy rara. Hace como 3 semanas, Miguel se me acercó en una cafetería del centro. Me dijo que era soltero, que trabajaba en marketing, y me invitó a salir hace 3 semanas. Pero hace 3 semanas Miguel todavía vivía en mi casa. Todavía éramos novios, exacto, por eso me pareció tan extraño cuando después me enteré de que tenía novia. Una amiga mía lo vio contigo en el malecón y me dijo que ustedes vivían juntos. Sofía, Miguel y yo terminamos hace una semana, pero si él te invitó a salir hace 3 semanas, significa que me estaba engañando. Ay, Carolina, lo siento mucho. Yo no sabía nada. Cuando me enteré de que tenía novia, obviamente no volví a hablar con él. Pero había algo más en la expresión de Sofía que me hizo sospechar que la historia no terminaba ahí. Sofía, ¿hay algo más que no me estás diciendo? Ella suspiró profundamente. Carolina, después de que corté contacto con Miguel, él empezó a acosarme. Me llamaba constantemente. Me mandaba mensajes. Aparecía en lugares donde sabía que yo iba a estar. ¿Te acosaba? Sí, y me decía cosas muy raras. Me decía que su novia era muy controladora, que no lo dejaba ser libre, que él necesitaba una mujer que lo entendiera de verdad. Esa descripción me sonaba muy familiar. Era exactamente lo que Miguel me había dicho sobre mí cuando traté de poner límites en mi propia casa. Sofía, ¿tienes los mensajes que te mandaba? Sí, los guardé todos por si necesitaba hacer una denuncia. ¿Quieres verlos? Nos sentamos en la cafetería del supermercado y Sofía me mostró su teléfono. Los mensajes de Miguel eran perturbadores. Le decía que era la mujer de sus sueños, que estaba dispuesto a dejar a su novia por ella, que solo necesitaba tiempo para resolver su situación. Pero lo más revelador era un mensaje que había mandado apenas 2 días después de que yo lo echara de mi casa a Sofía. Ya soy Libra. Mi ex resultó ser una loca obsesiva que me tenía como prisionero en su casa. Ahora podemos estar juntos sin problemas. Una loca así me describía Miguel a otras mujeres mientras trataba de conquistarlas. Sofía, ¿te molesta si tomo fotos de estos mensajes? Para nada. Tómala. De hecho, hay algo más que deberías saber. ¿Qué cosa? Miguel me contó que tenía una casa propia en el barrio San Rafael. Me describió la casa perfectamente. Hasta me dijo que la había comprado con sus ahorros del trabajo. Mi casa, Miguel le había dicho a Sofía que mi casa era suya. Sofía, esa casa es mía. Yo la compré, yo pago la hipoteca. Miguel vivió ahí 5 meses como mi huésped sin pagar ni un peso. No puede ser. ¿Qué clase de hombre es este? Un mentiroso profesional, Sofía Anún, estafador emocional. Esa noche, después de despedirme de Sofía, llamé a mi tía Esperanza y le conté todo lo que había descubierto. Carolina, esto es perfecto. Ahora tenemos evidencia de que Miguel es un estafador serial. No solo te engañó a ti, sino que está usando la misma estrategia con otras mujeres. ¿Qué podemos hacer con esta información? Podemos hacer una denuncia por estafa y acoso. Y también podemos advertir a otras posibles víctimas. Al día siguiente, mi tía y yo fuimos a la fiscalía a presentar una denuncia formal contra Miguel. Llevamos todos los mensajes que Sofía me había compartido, mis estados de cuenta que demostraban que yo había pagado todos los gastos de la casa durante 5 meses, y el testimonio de varios vecinos que habían sido testigos del comportamiento abusivo de Miguel. Pero la verdadera justicia llegó de una manera que nunca esperé. El sábado por la mañana,
mientras limpiaba mi casa y disfrutaba de mi nueva tranquilidad, sonó el timbre. Era Alejandra, mi prima, pero venía acompañada de una mujer que no conocía. Carolina, te presento a Valeria. Ella necesita hablar contigo sobre Miguel. Valeria era una mujer de unos 30 años, elegante, profesional, pero con una expresión de cansancio en los ojos que reconocí inmediatamente. Carolina, Alejandra, me contó tu historia con Miguel, y yo necesito contarte la mía. Valeria me contó que había conocido a Miguel en una aplicación de citas hace 2 meses. Él le había dicho que era soltero, que tenía una casa propia, que trabajaba en una empresa de marketing muy exitosa. Durante 6 semanas, Miguel había estado viviendo en casa de Valeria los fines de semana, usando la misma estrategia que había usado conmigo. Poco a poco se había ido quedando más tiempo, había empezado a invitar a sus amigos, había dejado de contribuir con los gastos, y cuando Valeria trató de poner límites, Miguel le había dicho exactamente las mismas palabras que me había dicho a mí, aunque era muy controladora, que no lo dejaba ser libre, que tal vez era mejor que ella se fuera de su propia casa. Carolina, cuando Alejandra me contó tu historia, me di cuenta de que Miguel es un depredador. Busca mujeres independientes con casa propia para parasitarlas. ¿Dónde está Miguel ahora? Valeria sonrió por primera vez desde que había llegado. Ayer lo eché de mi casa exactamente como tú lo echaste de la tuya. Cambié las cerraduras mientras él estaba en el trabajo. Sus cosas están en la banqueta. Las 3 nos reímos. Miguel había encontrado a su horma de su zapato, no una, sino 2 veces. Pero Valeria tenía una propuesta que me sorprendió. Carolina, creo que deberíamos advertir a otras mujeres sobre Miguel. Estoy segura de que somos solo la punta del iceberg. Creamos un grupo en redes sociales llamado Alerta Miguel Rodríguez, donde compartimos fotos de Miguel, su número de teléfono y su modus operandi. En menos de una semana, 3 mujeres más se habían unido al grupo con historias similares. Miguel había estado operando este esquema durante años. Buscaba mujeres independientes, las enamoraba, se mudaba a sus casas y las parasitaba hasta que ellas se hartaban o él encontraba una víctima nueva. Pero su racha de suerte había terminado. Ahora todas sus víctimas estábamos conectadas, y cualquier mujer que buscara su nombre en Internet encontraría inmediatamente nuestras advertencias. 6 meses después de echarlo de mi casa, recibí un mensaje de una desconocida: Hola Carolina. Encontré tu grupo en Facebook. Miguel me invitó a salir la semana pasada, pero después de leer tu historia, decidí bloquearlo inmediatamente. Gracias por salvarme de pasar por lo mismo que ustedes. Ese mensaje me hizo entender que todo había valido la pena. No solo había recuperado mi casa y mi tranquilidad, sino que había ayudado a proteger a otras mujeres de caer en las garras de Miguel. Hoy, 2 años después, vivo feliz en mi casa, sola, tranquila, sin parásitos emocionales. Aprendí a valorar mi independencia y a nunca más permitir que alguien abuse de mi generosidad. ¿Y Miguel? La última vez que supe de él, estaba viviendo con su mamá, porque ya ninguna mujer en la ciudad quería saber nada de él. A veces la mejor venganza no es hacer daño a quien te lastimó. A veces la mejor venganza es simplemente cerrar la puerta y construir una vida tan hermosa que ya no necesitas venganza. ¿Qué te pareció esta historia de justicia? Dale like si crees que Miguel se lo merecía, suscríbete para más historias como esta. Y comenta, ¿has vivido algo similar? Comparte este video con alguien que necesita escuchar que sí se puede poner límites. Recuerda que tu casa es tu santuario y nadie tiene derecho a convertirla en su reino personal.